Buenos días, buena semana a todos. Gracias por estar acá. Israel Zamora, ex senador de Morena. Muy buenos días. Y próximo, no sé. Y próximo 3 puntos ahí. Chivas. Y, perdón, Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos México. ¿Cómo estás, Emilio? Muy contento de estar aquí. Buen inicio de Semana Santa. Buenos días. Gracias. De aquí Semana Coma Santa. Semana Coma Santa. Qué gusto. Y aquí, bueno, apoyando a Israel, ¿no? No sé si nuestra recomendación valga, ¿no? Siento porque que no. mejor Siento no. que es como el beso del diablo. Su Exacto. recomendación es como el beso del diablo. Sí, no, es un muchacho muy malo. Malísimo. Oye, se debe de ir. ¿Cómo pueden instrumentar la salida de Rosario Piedra de la CNDH, como lo piden las buscadoras? Mira, la verdad es que el nivel de sinsentido al que ha llegado la CNDH es un extremo. Vimos a la titular opinando en contra de la intervención del Comité de Desapariciones Forzadas. Dicho sea de paso, México, de manera soberana e independiente, decidió adherirse a esa convención. Pero aquí hay un caso que en particular es casi trágico. El hermano Rosario desaparece en los 70s. Su madre, que es el ícono, Rosario Ibarra de Piedra, no la actual titular, sino su madre, acudió a las instancias internacionales. Uh-huh. Ella fue a la ONU, fue a Amnistía Internacional, fue a todos los organismos nacionales e internacionales. Y ahora resulta... Cuando las desapariciones forzadas eran de otro gobierno, de otro partido. Y entonces ahí sí se valía, ¿no? Y lo más trágico es que una persona que en su vida tiene la afectación de un hermano desaparecido, ni ha encabezado la indignación y ahora encabeza la negación. Es extraordinariamente grave que un organismo de derechos humanos como la CNDH esté sumida en la simulación, en la omisión y el silencio. Que salga de esta manera, pues claramente es el incumplimiento de su mandato. Y como bien dicen las madres buscadoras, el gran ausente en esta crisis es la CNDH. Absolutamente. Porque las desapariciones no solo son que si la cometen los agentes del Estado, que en este caso pasa, sino también cuando permiten que suceda. Eso se llama la quiescencia. Uh-huh. Y eso es lo que no está entendiendo la CNDH y es una tragedia la gestión de la señora Piedra. Ahora, quien niegue lo evidente, pues la verdad es que hay demasiado descaro, ¿no? Desapariciones forzadas hay. No digo que las ordene la presidenta o etcétera. Desapariciones forzadas por parte de militares, policías, alcaldes y un larguísimo etcétera. Integrantes de la Marina también. Y ejemplos hay y están documentados, Israel. Sí. Uh-huh. El tema, lo que se dice aquí es la opinión que se ha dado del por qué no se comparte lo que dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, fue el tema que hayan establecido que en México se dan de manera generalizada y sistematizada. Generalizada hablando de que se da en proporciones mayúsculas y que además se utilizan instrumentos del Estado para generar esas desapariciones. Y ahí es donde no se puede compartir la opinión. Por eso la presidenta lo que dijo fue, hay que enviarles la información porque esa declaración que hizo el comité creemos que no está fundada en datos reales. ¿Y qué se Pero hizo? es que eso pidió el comité, información, o sea, en ningún momento dijo en México porque aparte sucede está esto y esto y esto. así en el tratado. Pero entonces el problema es que en los medios y en algunos se confundió vez. y se dijo que entonces iba a intervenir la ONU, cuando el procedimiento de los... Algunos sí lo mencionaron así, no estoy diciendo que nombres. A ver, pero casi 60,000 desapariciones desde que gobierna Morena no son generalizadas y sistemáticas. No todas desapariciones forzadas. No, pero es que la hipótesis de la convención quiere decir que cuando un Estado permite que eso pase, uh-huh, eso es una violación a los derechos humanos, okay, y por eso el carácter sistemático, Azucena. Nuestra ley general divide desde su denominación que hay desapariciones forzadas y hay desapariciones realizadas por particulares. Correcto. Lo que nosotros estamos diciendo es, hay desapariciones, sí, es un problema grave de México, sí, por una desatención que se dio durante sexenios anteriores, porque como no es un fenómeno. Así de anteriores o menos anteriores. No, hay que decir que
no podemos hablar de que fue una cuestión espontánea que se dio al llegar nadie Andrés dice Manuel eso, a la ¿no? presidencia. Y no se está desconociendo, se está trabajando para atenderlo, pero sí hay que hacer la distinción. O sea, ¿sí hay desapariciones pero no forzadas? Hay desapariciones realizadas por particulares y eso es un fenómeno muy particular ¿Qué de es México. particular? Y ¿Es eso el lo que crimen se le va- organizado? Sí, es el crimen organizado el que realiza la mayoría de las Rubén. desapariciones. A ver, el tema de la desaparición es una tragedia y creo que lo mejor es ver cómo lo resolvemos y cómo lo enfrentamos. Empezar por alguien más tuvo la culpa, pues eso ya se determinará en otra parte, pero eso no ayuda mucho a solucionar la tragedia y a encontrar a las personas que hoy no están. El Comité de la ONU ya en otras ocasiones le había puesto la luz amarilla a México, no es la primera vez, y ha habido comparecencias en Ginebra, ha habido mensajes, ya se ha usado, tú me corregirás, Emilio, la palabra generalizada, ya se ha usado En cuando el menos informe del 21.6. en 2 veces antes se ha utilizado esa palabra. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este momento? Pues hay una gran cantidad de personas que desaparecen, la estadística está creciendo muchísimo, pero hay, a diferencia de otros momentos, una actitud de negación total y de culpar al pasado cuando esto está sucediendo ahora. Además de que recuerdo que los últimos 6 años, pues gobernó Morena. ¿Son desapariciones de particulares? Sí, muchas de ellas, pero también hay de personas del Estado. Porque servidores públicos. La convención entiende por personajes del Estado, desde un policía o un alcalde hasta las máximas figuras. Que no es una política del Estado. Pues no, desaparecer no es una política del Estado, pero sí puede ser una política del Estado no actuar. Correcto. Y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo una política de no actuar que se sintetiza en una frase: abrazos y no balazos. Incluso la narrativa del actual gobierno, más allá de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el número de homicidios que se señalan, pues pareciera que justifica el hecho de que antes no se actuaba. Hoy todos los días salen notas, hoy todos los días dicen que tuvieron éxito, cuando antes eso no se hacía. ¿Qué tiene que hacer este gobierno? Pues muchas cosas, pero para empezar, una gran coordinación. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rosa Isela cuando regaña a alguien ahí, le dice, hay que trabajar. Es que es mucho más que eso, más que una persona se ponga a trabajar. Hay ministerios públicos que reciben todos los días denuncias de todo tipo y no tienen peritos, y no tienen secretarios, y no tienen patrulla, y no tienen viáticos. Se tiene que hacer mucho más que eso. Es un buen ejemplo. Desde presupuestos, no tenía ni hasta papel para imprimir. Mira, y estas hasta cosas, mejores ¿no? leyes. Hay que trabajar de esa otra manera. Claudia Sheinbaum propuso 6 medidas, de las cuales 5 ya existían. El caso emblemático es el Centro Nacional de Identificación Humana, porque ya desde el 21 el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y desde antes se había señalado una crisis forense en México. ¿Qué le pareció bueno a este gobierno? Reducir los recursos a este centro y despedir el personal. ¿Qué le pareció bueno a este gobierno? Cambiar la metodología para el registro de las personas desaparecidas y por eso Carla Quintana dejó el centro. Y todavía nos deben el reporte. Y todavía nos deben el reporte y eso fue lo que los colectivos llamaron desaparecer a los desaparecidos. ¿Qué pidieron las madres buscadoras? Desde la ley de 2007, la Ley General de Desaparición Forzada y cometida por particulares. Sin las familias no. Y lo que ha venido pasando es que la política pública para proteger a las víctimas desde el tiempo de Morena se tiró al piso, reducieron los recursos, la CNDH no atiende, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tienen que demandarla para que atienda, la Comisión Nacional de Búsqueda absolutamente perdida. Por eso, cuando tienes una política pública que no atiende a las víctimas, cuando tienes un presidente y una presidenta que le cierra la puerta a las víctimas, y cuando tienes una Comisión Nacional omisa y no hay una actuación en materia de justicia, hay una impunidad estructural. Se dice, hay una política pública que propicia las desapariciones forzadas y las desapariciones. Por política pública para desaparecer personas es cuando utilizas medios del Estado. Por ejemplo, en sexenio anterior, es que no podemos obviar eso, porque es un gran ejemplo. Decir, oye, el principal investigador, el procurador, el fiscal en ese momento, modificar las circunstancias de desaparición hablando de Ayotzinapa. Por supuesto que estás hablando de que la estructura del Estado, financiado con dinero público, se mueve para esconder un hecho
que fue cometido por autoridades, quien haya sido. Eso ya pasó con el gobierno de Andrés. Eso sí es una política de Estado. El gobierno de Andrés se sumó a eso, Emilio. Israel. Ahora, perdóname, no aclaró. Ahora, sí se está atendiendo en este momento a las madres, y yo no puedo aceptar que se diga que la política del presidente Andrés Manuel de abrazos no balazos era igual a impunidad. No, lo que se decía es no puedes combatir la violencia con más violencia, porque ocurre lo que ocurrió con Calderón. Ahora, hay que decir que tan solo la semana pasada la presidenta dijo pues ahorita que se están aventando muchos balazos, las reformas que va a haber a las leyes en materia de desaparición no se van a realizar sin escuchar muy bien, eso me a parece las madres muy buscadoras. Y otra, se ha estado atendiendo la semana pasada reuniones de más de 8 horas también, con la secretaria de Gobernación atendiéndolas. Y creo que ese es el camino, la atención y la prioridad de las personas que no pasó en el sexenio anterior. Sí se hacía trabajo, por supuesto. Así no. Pero volvemos a esta parte de la improvisación. A las cámaras de senadores llega una iniciativa de ley. Es de celebrarse. El problema es que no viene acompañada con el consenso de las familias, ni de expertos, ni de académicos, ni con experiencias internacionales. Al contrario, todo eso se niega. Luego, ante la presión, se abre la puerta a las familias. Qué bueno. Nada más que ¿dónde? Pues resulta que en el Ejecutivo, en la Secretaría de Gobernación, ¿eso cómo se va a modificar en el Senado? ¿Va a haber otra iniciativa? ¿Qué se va a hacer? Sí. O esta parte de que el Senado y luego la Cámara de Diputados, gracias a Morena, ahora nada más es ventanilla. ¿O por qué no se deja que las oposiciones participen? Mire, lo que nosotros queremos proponer está funcionando en algunas entidades. Llevar algunos temas a la Constitución, atender experiencias internacionales y sobre todo presupuesto, Azucena. Así es. Porque no hay presupuesto. Presupuesto para los organismos y para los colectivos. Y para la búsqueda. Es que los colectivos son los que hacen la búsqueda, por el amor. A ver, regresamos. La presidenta está hablando del tema. Hey, check it out. Las 8:45. Esto ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a los desaparecidos. El diálogo va a ser permanente, eso es importante. Ahora, una primera parte tiene que ver con las propuestas que tienen para modificar las leyes que presentamos. Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, tanto para las leyes relacionadas con personas desaparecidas y también algunas leyes que tienen que ver, leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que todavía se están consensando con todas las instituciones y que vienen marcadas en la reforma constitucional. Perdón, para que el 1 de septiembre que entra el nuevo Poder Judicial ya entre con todas las reformas a las leyes secundarias. Presidenta, bueno, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que es lo que mencionabas. Sí, mira, es una buena noticia que se manden las iniciativas, que se discuta. Qué bueno que va a haber un periodo extraordinario. Por cierto, gracias. Se puede aprovechar para que el Senado haga la declaratoria de constitucionalidad de las reformas que permiten el salario mínimo profesional, entre otros, a los policías. Fíjate. Eso, sí, para llevarlos a 17,000 pesos, 8,000 pesos. ¿Y por qué no lo han hecho, Pues yo creo que porque este país está quebrado. Okay. Yo creo que porque fue un anuncio para ganar votos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cumplir. No para cumplir, y por eso está detenido. Por cierto, que en el Senado se esconden las aprobaciones de las legislaturas. Ya hay 31 que lo aprobaron y en su página dice 16. ¿De dónde saqué el resto de la página de la Secretaría de Gobernación? Okay. Entonces, así están las cosas. Ahora, pues ojalá y pudiéramos abrir, y con todo respeto a la presidenta, ese debate y ese diálogo y esa escucha desde este momento para tener pues mejores leyes. Y que podamos hablar con los gobernadores y también que saquemos las leyes de seguridad. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, pero también se requieren. Y que aclaremos temas como la Secretaría de Seguridad va a tener policías o no va a tener policías. Y muchos de estos temas que están hoy pues en y que no sea un diálogo de sordos, porque eso de te voy a escuchar para ignorarte, pues es la clásica. ¿Qué es lo que ha pasado? Es la clásica. Sí es una buena señal que se sienten escuchar a los colectivos, indudablemente. Y sabes que se va a generar algo de empatía, porque es muy doloroso ver a los ojos a las víctimas. Es que ese es el tema. Lo que está por principio es que hay
miles de familias incompletas en este país, hay muchísimo dolor. Entonces, la clave de la política pública es cómo evitamos sufrimiento a las familias. Esa es la clave, y lo que ha pasado es que no se ha evitado ese dolor, Israel. Lo que ha pasado es una política pública con una impunidad estructural o casi estructural, no hay sentencias, no hay seguimiento, y han dejado solo a los colectivos. Y por eso las madres reclaman como reclaman. El tema principal es cómo este país abraza a esas mujeres y evita el dolor a esas familias. Segundo, cómo evitamos que se sigan dando las desapariciones, porque el fenómeno no solo no disminuye, Israel, el fenómeno está aumentando en este sexenio. Entonces, es absolutamente preocupante que la estructura de gobierno se lance a descalificar. Cuando digo gobierno, digo partido gobierno, porque así está la circunstancia en este país. Descalifican a las madres buscadoras y ahora descalifican a los organismos internacionales. No es atacando al mensajero, es resolviendo el problema. Eso es lo que se requiere. Y se está atendiendo. Yo quisiera retomar lo que dicen de escuchar a la oposición y trabajar en colaboración con ellos. Está el caso de Guanajuato, Azucena. Apenas se dio datos la semana pasada de que hubo una mayor colaboración con la gobernadora de Guanajuato, y de la segunda quincena de marzo a la semana pasada que se dieron los datos, disminuyeron los homicidios. Es que yo siento 50%. Que eso es como demasiado fantasioso. Pero esos datos provienen de la propia Fiscalía de Guanajuato. Yo espero que no se estén poniendo de acuerdo, lo que voy a decir, en decir te voy a reportar menos muertitos para que todos ganemos. Imagínense, yo creo que ahí... Perdón, esa es una suspicacia y tal vez sea un error mío, pero también se pueden poner de acuerdo, porque pasó lo mismo Guanajuato, que dijo la presidenta, vamos a trabajar juntas y tal, y hay ¿cuánto tiempo bajó 50%? Desde la segunda quincena de marzo hacia acá. El problema es que antes... Pero es que estamos hablando de colaboración. O sea, sé. Bueno, pues colaboremos así en todos los estados y bajamos el 50%. Se está haciendo. En 2 semanas. Sucedió también una disminución en Michoacán, una disminución en Tabasco, en Guerrero. Ay, entonces, en Tabasco. También hay una disminución. A ver, hay un librito que anda circulando. ¿Quién manda aquí? No sé si lo han visto. Está circulando. Y es de un exdirector del país. Y este libro, que yo apenas lo ojeé en estos días, Javier Moreno. Sí. Este libro dice que sí, las autoridades y los gobernantes, los presidentes, se están dando cuenta de lo que sucede abajo. Y explora varios casos de 7 presidentes. Mira, Israel, lo digo con todo respeto y cariño. No puede ser que en este país, en un mes, las cosas funcionen tan bien. Por 2 cosas. O funcionaban muy mal, y hay ineptitud terrible en el pasado sexenio, porque bueno, así es, o algo está pasando que no es lo correcto. Yo ya he dicho 4 formas de esconder los homicidios. Me refiero a los homicidios dolosos. O los pasas como muertes con una causa no determinada, o los separas feminicidios y homicidios, que aquí se hace muy seguido, o están en las desapariciones, o no se registran. Entonces, fíjate, los 11 muertos cadáveres que encontraron en Guerrero la semana pasada nunca salieron en el reporte del secretariado. No se reportaron. Sí, hay un problema. Eso es una realidad. Recordemos que hay un ajuste después del mes. Pero esa es una realidad. Pero el ajuste a veces es de 2, 3, 4. Es que el problema es que estamos no se reportaron. Cosas. Mira, es que cuando pasan cosas milagrosas, automáticamente la pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron antes? O sea, perdón, pero sí uno se llama a suspicacia y sospecha. Y en el caso de las desapariciones, Israel, están aumentando en este sexenio. Y ese es un fenómeno que debería ser de alarma. Ya el comité, como bien dijo Rubén, del 15, del 18, del 21, tenemos un informe, hubo una visita, estuvieron en el Senado de la República, dieron las recomendaciones. ¿Quieren tener una carta de navegación? Atiendan las recomendaciones. Y el problema es que eso no se está atendiendo. ¿Y qué hacen? Se lanzan a atacar a un cuate. Piden el despido de un cuate que no es empleado de Naciones Unidas. El presidente del comité es honorífico, no tiene sueldo, es un experto independiente que no representa a su país, como es todo el comité, y piden despedir a una persona que no se puede despedir. Pero pues si quieren expropiar terrenos en Puebla, Israel. Oye, Puebla, por amor, si quieren el tema vámonos con el señor Armenta. El señor Alejandro Armenta, a ver. Pero yo quisiera defiéndelo, porque sí le hace falta que alguien lo defienda. Antes de eso, Israel quisiera decir, sí puede. Perdón. Nosotros
vemos los datos que hay una disminución desde el 2018 a la fecha del 24% en homicidios. Puede ser, esos son los datos oficiales. Pero si ustedes ¿Del no están 24 o el conformes, 14? el 24 y 14 en este sexenio, en lo que va de septiembre a la fecha. En el momento... pero perdón, nada más decir, si ustedes no están de acuerdo con eso, ¿cuál es entonces la percepción de seguridad? ¿Qué dice la encuesta de percepción y seguridad? Acaba de subir la ¿Qué inseguridad. ¿Qué dice la encuesta sí, pero ¿en de qué seguridad porcentaje, urbana qué porcentaje, subió la cuáles son los inseguridad? números? Y nunca han ustedes, y a lo que yo voy, nunca han ustedes mira, reflexionado sobre el ENVIPE. A ver, ahí les va. La Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y la Marina tienen una aprobación de más del 80%. La Marina prácticamente el 90%. Si hubiera esa inseguridad, si se considerara que no se está porque nos trabajando, sentimos ¿a qué inseguros? atribuyen entonces que la Marina, que es Esos las que números encabeza Sedena y Guardia son Nacional, los mismos que tienen- tenían Calderón y Peña Israel. Perdóname, No, pero no, esos no, han cambiado. La Policía no, Federal, no. cuando nosotros Son hicimos- los la Policía mismos, Federal Israel, desapareció. por el amor de Dios. Sí, pero Ese la era el Policía argumento de Federal Calderón. Fue precisamente porque la Guardia Nacional Mira, es una de las mira. estrategias que son el Una eje pésima de estrategia. Mira, la te estrategia propongo, de seguridad del para que presidente no se- Andrés Manuel. La próxima semana hablamos de eso con mucho gusto, porque son los mismos datos. Y luego acá hay otros datos que hay que enseñar. Pero yo no me quiero ir sin mencionar el tema del gobernador de Puebla. Todavía no nos vamos adelante. El día Sí, de hoy, porque hay otras mesas que les dan más el día chance de hoy- que a No, nosotros. claro Sí. que no, 3 bloques top, todos. se cumplen 4 meses del gobierno de Alejandro Armenta, que fue nuestro compañero en el Senado y que tuvo una Gran- gestión como presidencia gran presidencia. muy amable, pero lo que a mí me alarma es que en 4 meses esté en estos términos de relación. La semana pasada tuvo dos exabruptos de una expresión profundamente autoritaria. Se le lanza a atacar a tubazos a Rodolfo Ruiz, un periodista independiente, lo descalifica, lo llama canalla, cobarde, además así te vamos a llamar, cuando ni siquiera había sido él la persona que Denúncienlo. denuncien, le pido al coordinador y fiscal y ataquen Tuvo a que un pronunciarse periodista. artículo 19. ¿No? Y cuando dices, Ajá. pero ¿cómo es posible? Además, resulta que el ataque era falso, Se equivocó. porque él no había subido el tweet y no era. ¿Qué es lo que está haciendo este periodista que lleva trabajos muy importantes, Rodolfo Ruiz? Estaba denunciando adjudicaciones directas con sobreprecio y indicios de problemas de corrupción, por eso se le fueron encima. Y ahora resulta que se pone a extorsionar a unos empresarios, literalmente como jefe de piso, para decir, o me das 2 hectáreas o te expropio 4 en un mes, además le pone plazo. Pero qué términos de relación, si la gente creía que Morena se estaba convirtiendo en Venezuela, está Armenta dando un extraordinario ejemplo, ¿eh? A ver, Rubén, y ahorita que regresamos del corte, vas. Sí. Yo hay Israel. varias cosas. La primera, esto del ataque a Rodolfo es inaceptable por el nivel que le puso además a las expresiones, por la amenaza, que ahí hay una amenaza donde le dicen procedan de alguna manera ahí. El segundo tema es lo de los empresarios, que pues es una extorsión, es un chantaje. ¿Cómo van a construir confianza? ¿verdad? Y además incluye la amenaza que tiene la forma de cumplirla, porque dice, yo lo voy a hacer con la ley. La tercera cosa que está pasando en Puebla, una gran inseguridad. Hay videos de la semana pasada, 3, 4, donde hay persecuciones a traileros, hay persecuciones a transporte que circula por las carreteras de Puebla y el gobierno no hace nada. Entiendo yo algo que les está pasando a muchos gobernadores ahora. Llegan con muchos votos, haya sido como haya sido, diría el clásico, y resulta que no tienen presupuesto, porque este país todo lo centralizó. Resulta que lo único que pueden hacer es aplaudir al gobierno federal y defenderlo. Regresamos con tu respuesta, Israel. Sí. Y defiéndelo. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula. Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que finalmente dijo, no, pues ya no los necesito, estas 2 hectáreas que le había pedido como donación a Grupo Proyecta, amablemente, Y si no los expropia y si no, dijo, se los voy a expropiar, en un mes. 4 hectáreas, al final el viernes dijo, no, pues ya no los necesito porque otro grupo empresarial sí quiso colaborar. Pues Yo- antes yo de lo que le creo tocara, que ¿verdad? El contexto de la nota está desequilibrado. Ok. Cuando uno analiza cuáles son los antecedentes, a qué se refería el gobernador Alejandro Armenta, Ay, a quien le perdón, mando pues. un saludo, era los antecedentes de ese asunto. ¿Qué pasó en 1990? Angelópolis y esta parte? No, desde el 2016 hubo un grupo, un pueblo indígena de
del municipio en donde se encuentra, que consideraron que habían sido despojados de sus predios, pero primero, además, les habían quitado el abasto de agua. O sea, cuando se comienza la construcción en 2016 de 20,000 viviendas, sufrieron ahí de escasez de agua. ¿Pero cuándo les habían expropiado los terrenos? Eso fue, hay antecedentes desde Israel, una década antes del 2016. Esos que expropiaron hoy están todos en Morena. Pero aparte decir que después hubo acusaciones en el 2017, en el 2018 de presiones para que perdieran esos predios. Incluso en su momento el gobernador Barbosa dijo que tenían antecedentes de personas que las habían sacado de su casa y les habían incendiado sus domicilios. ¿Y están presas? Y esas, no. Hubo mujeres. Ahí hay no recuerdo el nombre de un cerro que está ahí, que mujeres defendieron porque por ahí había pasado Zapata, y también a esas mujeres las hicieron presas. Nada de eso Ese legitima la extorsión. Ese es el Nada de eso contexto. legitima No, la permíteme. extorsión. Pero es que todas esas hectáreas, bajo esas presiones, fueron que se adquirieron por este grupo al que se refiere el gobernador Armenta. Y él sale a decir, ¿cómo es posible que a esas personas a que les compraron a 400 pesos cuando estaba mucho más, en miles de pesos cada metro cuadrado? Hay datos de algunos periódicos de la fecha, de esas fechas que estoy mencionando, que dicen que les compraron en 3,600% menos de lo que valía el terreno. A ver, y lo que dice Armenta es, ¿cómo es posible que no quieran donar 2 hectáreas para que se beneficie a jóvenes, madres solteras y a policías? A ver, vamos a suponer que eso sea cierto y que esto sea un ilícito. Pues que proceda. Lo que no se vale es chantajear y extorsionar. Porque hasta ahora, creo que en el futuro a lo mejor no, estamos en un Estado de Derecho. Y pues debe de haber siempre una presunción de inocencia. Entonces aquí ya se les condenó a no sé quién, porque no los conozco, que cometieron un ilícito. Y entonces por eso pues hay una vindicta. Y hay que vengarnos de ellos. Pero además, ¿y para qué los quiere? ¿Y cómo los va a utilizar? ¿Y cómo va a contratar? Pues empiezan a surgir muchas cosas. Y esto se suma a lo anterior, ¿no? A este periodista también. El señor Armenta es el todopoderoso, es el juez supremo. Alguien le dijo que había salido un Twitter y arremetió contra uno. Que no era. Pero además dice, y métanlo al bote, ¿verdad? Y esto es y te vamos a llamar así a y partir si de te ahorita. sube al tren, aquí lo golpean. Bueno, pues eso no es de acuerdos, ¿eh? O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero eso no es de acuerdos. Hay que arreglar en este país esas desproporciones que suceden cuando a alguien se le compra y luego pues se urbaniza y pasan muchas de estas cosas que tú dices. Por ejemplo, supongo que el Tren Maya o el tren interurbano, etcétera, pues pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema? Pero ahí está se echaron detrás? hasta la selva, ¿eh? Mire, con todos los jaguares que hoy son animales peligrosos. Fauna nociva. Mira, el problema detrás es que en menos de 4 meses tienes un desplante, no de autoridad, sino autoritario, sin contrapesos, sin límite. Cuando tenemos un modelo económico en crisis, tú tomas estas decisiones que lejos están de contribuir a la certeza y a la confianza. La pedagogía de ese tipo de gobierno no solo rompe el Estado de Derecho, espanta las inversiones, genera una noción de venganza. Es decir, si hay problemas de expropiaciones, que por cierto esas expropiaciones le hicieron gobernantes que hoy están en Morena, que se investigue y se sancione. Si hubo abusos y excesos, que se investigue y se sancione. Si necesitas para la obra pública y el bien colectivo expropiar, genera mecanismos y condiciones para que eso se dé, Israel. Pero lo que no puedes hacer son desplantes de autoritarismo que en menos de 4 meses te están dando un indicador de cómo se está descomponiendo el gobierno. La gobernanza democrática no se hace con base en conferencias de prensa amenazando y chantajeando. O a quienes no piensan como tú, o a quienes tienen una diferencia. Eso no puede ser. Ahora, en 4 meses. Es una fea costumbre que les quedó el sexenio pasado, esos es juicios muy sumarios, tipo Santa Inquisición desde las mañanas. Eso no es gobernanza democrática, o sea, es muy loable lo de los policías y las casas y todo, claro, estamos de acuerdo, ¿no? Y aparte el gobernador dijo, no se los iba a quitar, él dijo, vamos a utilizar el proceso de expropiación contemplado en donde se contempla la indemnización. O sea, pero el proceso de la expropiación. Y le dijo, te doy un mes a escuchar a las partes. Pero tú sabes, tú fuiste gobernador de Coahuila. Sí, pero nos expropiábamos. Y sabes que la expropiación implica, primero, que sea una causa de utilidad pública, que lo dejó, es evidente, y además el segundo, que debe haber
de por medio una indemnización. Y que Además, debe ser dijo, ese lugar el único que puede ser usado para eso. Con todo cariño y respeto, ¿no? Imagínate si no hubiera cariño y respeto. No jodas. Lo Es puede que hacer sin notificar, ¿eh? Una autoridad no necesita una notificación, pero entonces, salvo la a ver, oficial, Israel, obviamente. ¡qué miedo! Me refiero No a la defiendas oficial. la amenaza, ¿no? Pero No a ver, defienda las cosas indefendibles. No, lo que estamos diciendo es, ¿por qué en su momento nadie levantó la voz por este pueblo indígena al que me refiero, que fue despojado Por eso, de su si agua eso está primero mal, para si presionar eso para Si está salir? ese está tema, que castígalo. actúe. Pues no eran gobierno, ahora que son gobierno están actuando y es no, cuando pues, era ustedes ya no les gobierno. gusta. Lo No, que- Pero, gobernó o sea, Barbosa. tú estás Mira, legitimando esa manera de lo actuar, que yo nada más estoy para diciendo- saber qué estamos lo que yo discutiendo, estoy porque diciendo en lugar de es responder que- eso te sales con un drama sin permíteme. justificar. Se está tratando de crear una narrativa en donde el gobierno o gobiernos de Morena son autoritarios y van en contra A del, ver, del solitos sector ustedes, empresarial. periodista es Y correcto. no es así. No, el Solitos periodista es ustedes así. se metieron No en ese es así. problema. No O sea, es ¿te así. parece bien Está chantajear, bien. amenazar? A ver, ¿cuándo fue este hecho que me dices de los ejidatarios? 2000, Porque a mí Armenta me dijo 2016. 1990. Bueno, es que 2016 es el antecedente de las manifestaciones que hubo por por este qué no problema actuó de agua. Barbosa? Y en Pero 1990... claro que se levantaron voces contra abusos. Y en ahí 1990 se bloqueó la ley Bala y se hicieron manifestaciones expresas contra otros gobiernos. El problema es que tú estás legitimando lo ilegitimable. O sea, la ¿por qué actuación... no señalar a los responsables? Manuel Bartlett era gobernador de Puebla. Sí, Ándale. En En el el 93. 2016. No, no, en no, no, 1900, no, no, cuando en las 90. expropiaciones, No, no. cuando A ver, las expropiaciones motivo de este conflicto Con fue Magdi. Manuel Bartlett. ¿Cuándo se comenzó la construcción en los dos puntos que es residencial Angelópolis y el otro que se llama Sendero Sonora? ¿Cuándo? Eso comenzó más o menos a inicio de este siglo y también en el 2010, 2016 que comenzaron Pero ¿cuándo de se adquirieron? 2014. ¿Cuándo se Pero adquirieron las esas expropiaciones yo fueron estoy- de Bartlett. Yo estoy refiriéndome a que las manifestaciones de este pueblo indígena se dan en el 2016, primero por el desabasto de agua que se generó por la construcción de 20,000 A ver, viviendas, las manifestaciones- porque comenzaron a perforar pozos y los dejaron sin agua y nadie dijo nada, No por te- eso no no- sabemos, no te por eso salgas no por tenemos la ni los tangente, antecedentes. no te Ahí está, salgas con aquí Rubén, tengo la para cerrar este información. tema. Estás Mira, saliendo por la segundo, tangente. se expande. A ver, en los déjame, cerros de a ver, dale. Ocoyuca Ajá, es dale. donde está lo que yo me refería a que hubo mujeres que defendieron el cerro porque por ahí el 10 de abril, por cierto, ¿Y qué acaba de tiene que pasar, ver- qué se tiene que ver celebra eso con todos los extorsionar a una días, empresa? que diga A todos ver, los años que explícame. pasó Voy por ahí con Zapata. Rubén. Lo que voy es que Y esas para cerrar mujeres este que tema, y defendieron ese no sé si cerro, nos alcance lo de la deuda. algunas ¿Te lo sí, quieres no, aventar fueron esta? Sí, aprisionadas. ¿verdad? A Pero, ver. a ver. Y nadie dijo espérate, nada. espérame No, tantito. no te A ver, salgas por la a ver, tangente, son- Rubén, que son pues, varias- Israel. claro, Aquí están los son datos. varias cosas. A ver, si eso es cierto, pues tuvieron todo el sexenio de Barbosa para arreglarlo. Barbosa y se hicieron acciones para tratar de Barbosa, arreglarlo. con todo respeto, porque ya no está vivo, pues era un autoritario, hombre, Del que mismo persiguió estilito, a mucha gente y metió mucha gente a la cárcel. Esa es la verdad. Y hacía también en Incluye esas gente de mañaneras, Morena, ¿eh? hacía en esas mañaneras Aliados esa de Morena. falsa justicia. Bueno, eso que, por ejemplo, Fue un con la gran gobernador, con la Barbosa, actitud, de Puebla. no es falso, No. con la actitud de amenazar, porque vimos a un señor Armenta que amenaza periodistas, que amenaza empresarios, los amenaza. O sea, ¿qué justificación hay para amenazar a un periodista? Ninguna. Y él no dijo nada de lo que tú estás diciendo. En medio de todo eso, Puebla no crece, en Puebla no hay proyectos, en medio de todo eso, Puebla está sumido en una terrible violencia. Las carreteras de Puebla son inseguras, sobre todo, la México-Puebla. Nos quedan 2 minutitos, los repartimos para cerrar. Mira, Emilio, yo lo que a te ver, digo, vas. Israel, Emilio, es, Rubén. son injustificables los métodos autoritarios. Lo que tú estás argumentando no tiene nada que ver con lo que dijo Armenta, nada que ver. Y si es un problema real, ya llevan 7 años de gobierno y podrían haberlo atendido. Y por supuesto que si hay excesos, hombre, que se revise. Incluso si las expropiaciones que hizo Manuel Bartlett, que hoy está en Morena, se podrían revisar. A Azucena le preguntó y Alejandro Armenta no quiso decir nada sobre quién gobernaba cuando las expropiaciones. Lo que es inaceptable es que en menos de 4 meses tengas un modelo de gobierno tan autoritario que lejos de contribuir a la gobernanza democrática, contribuye a la certeza que estamos en una transición con un régimen autoritario. El Israel. gobernador, cuando fue presidente de la mesa directiva, o cuando fue senador con nosotros, estaba buscando la candidatura para Puebla y mostró mucha prudencia. Él podía haber competido contra Barbosa y decidió, para mantener la unidad del movimiento, hacerse a un lado y dejar que pasara Barbosa. Ahora es gobernador. También acaba, por prudencia me parece, no porque no tenga las facultades el gobierno de Puebla de expropiar con
base en la Constitución y en la ley, por prudencia dijo, ya no necesitamos y no vamos a actuar así. Yo decir que sí es importante monitorear esta situación, traer a relieve lo que ocurrió ahí en ese lugar y cómo muchos pobladores indígenas fueron despojados de su tierra. Dos cosas. La primera, el señor Armenta no está asumiendo su calidad de gobernador como un hombre que busque la concordia, la paz, ni la justicia, porque si buscara la justicia hubiera arreglado ese problema que viene desde tiempos del señor Bartlett. Lo segundo, Azucena, bienvenidas las iniciativas que manda la Presidenta de la República en materia de derechos humanos, pero yo creo que es importante un diálogo con todo el país. La oposición no solamente somos diputados o senadores, la oposición también son muchos otros grupos que pueden opinar y que le saben a este tema. Les agradezco mucho, como siempre, que hayan estado aquí. Rubén, gracias. Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa, gracias. Gracias. Sí, Rafael Zamora. La conversación.